En fin, gente, ya la tenemos por aquí. La nueva Meguelda. Eh, Después de un banner muy horrible. Un banner realmente horroroso. Pero bueno, eh, me entra la risa, pero es que el banner ha sido un desastre por todas partes, ¿eh? Es lo típico, me pasa en los step ups siempre. Digo, mira, siempre que tiro un step up me va mal. Por eso no suelo tirar los step up. El único al que tiré realmente fue al de la Zonar y ya habéis visto cómo fue, ¿vale? Que he puesto un pequeño extracto al principio del vídeo anterior. Pero bueno, esta Meguelda, vamos a hablar un poco de ella. Aumenta un 6% las estadísticas de los PS de los aliados hasta un 30% y relleno enorme de los medidores de movimiento definitivo cada vez que el héroe utiliza una habilidad en la batalla de bestias demoníacas. Los aliados que hayan perdido desventaja se refiere que se hayan limpiado la desventaja. Con el uso de habilidad del héroe recupera un 20% de su PS máximo. Básicamente es una reliquia de Zonar, ¿vale? Funciona muy parecida a la reliquia de Zonar, pero que cura, ¿vale? Y sin dar estadística ofensiva. La llevamos con ataque crítico, no, perdón, con ataque defensa. La veo está mucho mejor con ataque defensa. La Meguelda azul a lo mejor se diría ataque crítico, ok, pero para las dos en general creo que ataque defensa renta bastante más. Vale, gente, yo creo que esta Meguelda va a ser una buena sustituta de Freyr, ¿vale? La vamos a probar si queréis que la pruebe sin Zonar, ¿vale? Estamos en los lobos. Si queréis que la pruebe sin Zonar, me lo ponéis abajo en los comentarios, ¿vale? Y hacemos la prueba a ver hasta dónde puede llegar. No creo que llegue hasta el piso 3, pero a lo mejor hasta el piso 2 sí puede llegar. Eso me lo dejáis abajo en los comentarios y me decís, oye, Cuato, quiero ver a esta Meguelda en los lobos sin las zonas, ¿vale? Hoy vamos a hacer primero la prueba, sustituyendo a Freyr por esta Meguelda, ¿vale? Los equipamientos son los siguientes: ataque crítico, ataque defensa, ataque crítico, ataque defensa, básicamente. Set de lobos. Y nada, a ver qué tal funciona aquí. Yo creo que va a ir bien, ¿vale? Como sustituta de Freyr. Vamos al lío. Estamos estrenando skin de Scanor, por cierto. La skin esta del Hawk Pass. Está guapa, la verdad. Nada, de momento vamos a hacer la típica. Solo que esta vez utilizando una carta de Meguelda. Problema de esta Meguelda, para empezar, esta carta de ataque que es una porquería, ¿vale? Es la misma carta que esta de la Zonar. Esta carta pues es una bendita porquería, ¿vale? Porque ahora vale, ahora hace daño, tal. Después, a partir del piso 2, paciencia, ¿vale? Así que por eso digo que es una porquería absoluta esa carta. Yo aún no entiendo muy bien por qué Neymar se la ha puesto, la verdad. No me lo explico, pero bueno. No me lo termino de explicar, pero bueno. Vamos a guardar nuestras cartillas. Ya habéis visto que hemos sacado ulti rapidísimo en turno 2 con esta gente. Pero básicamente lo que tiene la Meguelda es esa. Vale, el canón lo manda afuera. De hecho podría ser interesante, ¿vale? Ver hasta dónde se puede medianamente llegar a cargar ultis y eso. Aquí de todas formas no creo que la vayamos a aprovechar tanto, ¿vale? En este piso. Porque al fin y al cabo no ponen mucho debuff ahora mismo. Por ejemplo, mira, esta es una buena oportunidad de probar la curación. A ver qué tal va. A ver qué tal va esta curación. Vamos a tirar esta cartita. Vale, se cura bastante bien, la verdad.
Lo que sí que no llegaría... Lo que no sé tanto es, por ejemplo, si solo tiene... Vamos a comprobarlo, de hecho, ahora. Bueno, no. No, pues no ha puesto la llama. Pero iba a decir eso, si a lo mejor solo tiene desventaja 1, se curaría el resto, lo digo por Skadi. No creo, ¿vale? Pero tampoco estaría de más hacer la prueba, pero vaya. En fin, vamos al siguiente piso. Aquí ya sin cap de daño, ya sabéis que los lobos duran más bien poco. Bien, piso 2. Perdonad si hoy me notáis un poco apagado, gente, más que de costumbre. Yo tampoco es que sea aquí el alma de la fiesta, ¿no? Pero hoy estoy un poco cansado, ¿vale? Si me notáis así menos hablador. Esto yo creo que ha sido un error, ¿vale? Utilizar esto yo creo que ha sido un error. Porque como estoy tan acostumbrado a llevar Freyr, no sé si me entendéis, ¿vale? Estoy tan acostumbrado a llevar a Freyr que es como que daba por hecho que iba a tener postura, ¿vale? Y claro, ahora tenemos que tener en cuenta que solo la zona quita postura. Ulti de zonas ya, así que guay. Vamos a aprovechar esto y nos curamos. Pues yo creo que esta es una buena combinación de aprovechar la pasiva de la Skadi, ¿vale? Con sus debuffos y tal, pero curarnos al final, ¿vale? Para que no nos perjudique cuando empiece el turno contrario. Pero es que eso, cura mucho, cura muy bien. Eso me gusta. Cura bastante. Aquí, por lo dicho, tenemos problemas, no tenemos ni quitar una cosa ni la otra, pero bueno. Yo ahora ya simplemente con el ataque de Escanor. ¿Te habéis dado cuenta de esto? Madre mía. Vale, robamos más cartas azulitas. El gran problema que tiene la señora esta aquí, es si le toca el debufo este, ¿vale? Porque no puedes utilizar bufos. De hecho, yo creo que si hacemos esto, vamos a ir directamente ya con la ulti de todos. Aunque no hagamos mucho daño. Si no hagamos mucho daño, van a ser ulti prácticamente instantáneos. Pero de hecho, esta carta es lamentable, tío. Es que yo sé que tenía la postura, las desventajas que te reduce estadística ofensiva tal, pero es que es lamentable, tío. La carta esa es que es lamentable. Yo de verdad, Nemable, no sé qué estaba pensando cuando decidí ponerle a la Miguel de esta nueva eso, de verdad. Vamos a atacar con esto. Pues Canor sí quiero que aproveche los debuffos de la Skadi. Y ahora pues nos vamos curando. Sí que veo que sería un poquito más interesante llevar aquí a Meliodas traidor. Más que a Scanor, como suele pasar, vaya. Como suele pasar realmente, pero bueno. Vamos a ver si con esto llegamos al daño.
Lo veo muy complicado. Habría salido más a cuenta, yo creo, tirar la de oro de Cádiz. Es que la madre que te parió, tío. La madre que te trajo. La madre que te parió. La madre que la parió. Pero sé que no existe. No existe, no tiene vida. No puede decir que esto, es que no tiene. No tiene vida. ¿Veis? No ha puesto el peor debuff que le puede tocar es el de. El de que imposibilite el atacar con debuff. A ver, voy a tirarle esta misma, ¿vale? Vamos quitando cosas. Sí, en caso de que no se muera con esto. Yo creo que sí, vale. Llega un punto que uno desconfía de los daños, gente. Llega un punto de que uno desconfía. Vale, no. Congela a esta gente. Es un problema, la verdad. Porque es un problema. Porque es un problema que nos congela a la señora esta. Además nos llevamos bufo gris de Skadi. Ahora mismo nos ha ido todo lo que podría salir mal. Ahora mismo en la run de este piso ha ido mal, ¿vale? Tened eso en cuenta. Todo lo que podría salir mal ahora mismo ha salido mal. Vamos a hacer que Skadi se cure. Mira, eso me gusta, la deja full vida, ¿eh? La deja full vida y eso se agradece muchísimo. Sobre todo de cara a la siguiente fase, al siguiente piso, ¿eh? Eso ha venido perfecto, la verdad. Yo por eso pienso que el mejor equipo va a ser este, pero con Freyr, evidentemente. Pero aún así ya estáis viendo que con Skadi va bastante bien, porque el problema que tenía Skadi era que, claro, si te meten 400.000 de bufos, pasa eso, lo del tema de bufo este gris que te fastidia, ¿vale? Que es como el que pone la Merlin Fest. Pero claro, con la Meguelda pues te va quitando los debuffos, te cura un montón además, así que va bastante bien. Vale. Empecemos con el mismo inicio de antes. Pero esta vez sin usar la carta de... Es que ahora las posturas sí son bastante importantes, ¿vale? El quitar posturas sí es bastante importante actualmente. Por una cuestión de que, bueno, aquí las posturas ponen taunt. Aquí el caso es que la postura pone taunt, así que se complica la cosa. Vale, doble carta de Megelda. Tenemos ahí también el tema del bufo. Tenemos ahí el bufo, tenemos para las posturas. Así que vamos a hacer esto. A ver, esto sí tiene que hacerle daño porque ya es una plata, ¿vale? Eso sí. La que no le hace la bronce. Esa sí que no le hace daño. Ya tenemos a tope de esto. Pega muy bien, lo malo. Yo por eso recomiendo más al traidor Meliodas que a Scanor. Lo estoy recomendando mucho más. Para esto en concreto lo recomiendo muchísimo más que el otro, ¿verdad? Vale, esto se va a complicar bastante.
Pero como tiene la porquería de bufo azul ese. Quizá habría sido más inteligente tirar la carta de Megelda, pero bueno. De momento vamos bien. La clave es que vayamos con cartas de... con ulti de Escanor, ¿vale? No vamos a ir con la madre de los parios. Vamos a hacer esto. Porque la ulti de Escanor va a ser bastante necesaria. La ulti de Escanor es que nos va a hacer bastante falta para el siguiente turno. También esperando que robemos alguna cartilla más decente, ¿vale? Que no es el caso. Que no es el caso, pues la única buena carta de ataque que tenemos precisamente es la ulti de Escanor. No tenemos fa, es una RAM muy mala esta. Esta es una RAM bastante mala. Yo creo que a ver, que sí lo puede llegar a cargar, pero... Escanor sí se lo carga, pero... vamos a necesitar una curación sí o sí de Megelda para el siguiente turno. Necesitamos infectar fuera. No caerá esa breva. No caerá esa breva de que nos que mandemos a tomar por saco al infectar. Vamos a tirarle esto mismo. No sé si vamos a poder acabar con él así. Solo con esto. No tiene pinta. No. Es que habríamos necesitado gente la curación de Megelda. Es que ahora habría sido la clave. Megelda quitando bufo. Quitando de bufo habría sido la clave. Pero para variar el RNG pues no nos iba a acompañar. A ver, si me dejas al Escanor con alguna vida, por lo menos se puede llegar a hacer algo, ¿vale? Pero está muy complicado, la verdad. Vale, bien. Al menos bien, en este sentido. Escanor se va a ir fuera, lo malo. Escanor se va a ir fuera y comemos mucha roña. Pero yo creo que aquí lo más tal va a ser utilizar cartas de estas dos, que aunque no sean muy allá, nos va a facilitar la carga de ulti. Ni que sea por una cuestión de que, no sé, alguna le tire ulti, ¿vale? La clave es que simplemente alguna le pueda tirar la ulti. Megelda al menos tenemos en cuenta que la ulti es buena, ¿vale? Así que, aunque se tenga que comer lo otro, por lo menos es buena la ulti de Megelda. Pues nada, confiamos en ella. Ah, toma por saco. MVP, ¿eh? MVP la Megelda. Pensaba que no íbamos a llegar a conseguirlo porque se nos ha complicado mucho la partida al final. Ese infectar, no tener la carta de bufo y tal, nos había complicado mucho la partida. Pero oye, no está nada mal, me gusta para este equipo, me gusta bastante. Yo creo que va a ser la forma más fácil de
de pasarte los lobos. Con Freyr en vez de Skadi yo creo que va a ser el mejor equipo. Esta composición misma, con Freyr en lugar de Skadi, ¿vale? Lo mismo pero con Freyr. Me repito mucho, pero eso. Y nada, de todas formas aquí va bastante bien porque es lo que hemos comentado, que al final la Skadi, los debuffos y tal, se le pueden llegar a balancear bastante por las curaciones de la Meguelda. La Meguelda cura un montón, eso es cierto. Cura muchísimo. Y no está nada mal, la verdad no está nada mal. En caso de que no tengáis a Freyr, que muchas veces me lo comentáis en la caja de comentarios y demás, que no tenéis al Freyr, pues oye, esta Meguelda pues no está mal, ¿vale? La probaremos, si que me lo tenéis que poner en los comentarios, gente, me lo tenéis que poner en los comentarios. Si queréis que la pruebe esta Meguelda sola, sin las zonas, ¿vale? Me lo ponéis en los comentarios y yo lo intento traer. Ya os digo, lo veo muy complicado porque en aguante va a ir bien, pero en temas de estadística ofensiva va a ir bastante mal, ¿vale? Porque la zona es verdad que sube bastante la estadística ofensiva. Pero bueno, se puede intentar, por lo menos yo creo que el piso 2 podría llegar a completar esta Meguelda sin necesidad de las zonas, pero es cuestión de verlo. Así que nada amigos, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen like, suscribirse, me dejáis en comentarios más cosillas que queráis ver, más experimentos que si queréis que haga con la Meguelda esta. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.